Tercer bloque del Ciudadano se Revela. Está con nosotros el concejal Paul Posada y dirigente radical Francisco Fonseca. Buenas noches, Francisco, gracias por venir. Buenas noches, Luis, Aldo. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bien, Por de favor. primera vez. Sí, primera vez. No tengo la tacita todavía. Hoy te la llevas. Hoy me la llevo. Sí, tranquilo. Primero tenés que pasar por un par de preguntitas que te queremos hacer. Me imagino. Tranqui. Me imagino algo tranqui. Estamos en épocas tranquilas. Bien, ¿qué pensás cuando ves el clima de cruces, tensión permanente que hay entre la dirigencia y Juntos por el Cambio? A ver, Digo, no es grato el espectáculo que están ofreciendo a la sociedad como opción o pensando ser una opción. sí, a ver, me parece que nosotros pertenecemos a una fuerza horizontal, democrática, o un frente que pretende ser democrático. Creo que el debate es nuestra fortaleza. Me parece que a veces hay dirigentes que se pasan de vuelta. Me parece que no hay ánimo de romper, ni hay ánimo de ser extremista con las cosas, pero creo que a veces hay que cuidar declaraciones. Creo que a veces se arman un montón de chisporroteos de cosas por ahí que no son tales. A ver, pero me parece que, por lo menos a nivel nacional, creo que tenemos que tener claro el rumbo hacia donde vamos, más allá de los candidatos, más allá de los nombres. Me parece que la fortaleza del frente es, el espíritu que nos lleva a estar juntos. ¿Y cuál es el rumbo? A ver, primero no hay que escaparle a la autocrítica. Nosotros, me parece de que como espacio político, y hablo de Juntos por el Cambio, tuvimos una primera llegada a aquel gobierno, donde es cierto, nosotros, y lo han dicho dirigentes importantes, quizás no teníamos un programa de gobierno claro, quizás no teníamos las cuestiones, era juntarnos en ese momento para darle un aire democrático al país, para terminar con el kirchnerismo que venía en su etapa final, digamos, y bastante mala para el país. Lo cierto es que nosotros, con algunas cosas buenas, pero no hemos, si se quiere, cumplido muchas de las expectativas que teníamos en el gobierno nacional. Y los radicales tampoco fuimos parte, quizás en la medida que hubiésemos querido, de ese gobierno. Ahí viene una parte que creo que es fundamental y que creo quizás sea el mérito más grande que tenemos, que es haber estado juntos en la derrota. Es decir, haber mantenido un frente opositor pese a haber perdido las elecciones. Generalmente los frentes estos... No les quedaba otra tampoco. Bueno, a ver, pero digo, me parece que ante la derrota los frentes electorales muchas veces se desarman. Sí, vos me decís cuál es el rumbo. Creo que esta versión de Juntos por el Cambio, nosotros esperamos que sea la versión mejorada de Cambiemos, lógicamente, y tener un rumbo que no nos lleve a cometer los errores que teníamos anteriormente. Para eso me parece que hay que tener claro, primero, un programa de gobierno y después también la forma de dirimir el candidato y el debate interno, para, digamos, no darle esa incertidumbre también a la gente que nos va a votar, ¿no? Francisco, el radicalismo empezó a ser frentista desde que llegó la democracia. Sí. A diferencia del peronismo, el peronismo siempre dijo que fue frentista. Es más, en el 73 fue con un conservador de candidato a vicepresidente, Cámpora, Solano Lima. Perón siempre trató de meterlos todos en la bolsa. Y cuando llega Alfonsín va con la lista 3, con un radicalismo puro, con acuerdos que hubo con el Partido Demócrata Progresista y otros, pero era puro. Sí. Lista 3. La lista 3, a eso voy a ir. Y después, bueno, cuando Angeló se pierde, estaba llega Menem. Después, cuando fueron con un frente de nuevo, salió de la Rúa y no les fue bien. Volvieron a hacer otro frente con Macri y fue un acuerdo electoral, y en los papeles, y esto, Macri nunca respetó al radicalismo en los papeles. ¿Qué les hace pensar a los radicales hoy? Y esto te lo pregunto con el respeto que te tengo, porque para mí sos un cuadro político, que los mismos elementos que utilizan los medios de comunicación, que en su momento juegan abiertamente para el PRO, los van a respetar, primero. Segundo, que el máximo referente de ese espacio sea un tipo que en sus ratos libres le encanta espiar a los propios, porque a los adversarios, bueno, pero a los propios, como es Mauricio Macri. Y tercero, ¿vos no notás una diferencia en Morales, Lustó, Rodríguez Larreta, que Macri, Patricia Bullrich, Negri,
y toda esa casta conservadora, vamos a decir conservadora, que tiene el radicalismo. Digo casta porque se fue un liberal hace un rato. Me quedó la palabra. No, pero eso existen en todos los partidos, en todos los espacios, la verdad que es así. Nosotros, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, estamos en un espacio abierto y renovador del radicalismo, renovador en el sentido renovador en el sentido de las nuevas generaciones. Digo, peleamos por este debate también, más allá de entrar en las cuestiones puntuales de cada uno. Por eso digo, yo no digo que sea una etapa superada, creo que no hay que correr a la banquina a nadie. Si me preguntás a mí, no creo que lo más sano sea que Macri sea el candidato o tenga aspiraciones presidenciales. Me parece, por eso digo que hay que dirimir en otro aspecto, que hay que tener un debate mucho más abierto, que hay que tener un Juntos por el Cambio diferente a que cambiemos en algunas medidas de las cosas que pretende la sociedad. Está ese famoso jueguito de palabras, pero creo que es cierto. En ese momento se trató de resolver cuestiones importantes, pero no lo urgente. Creo que también hubieron errores en el armado político. Fundamentalmente nosotros tuvimos muchos cuestionamientos al armado político, a un gobierno que tenía la centralidad por, digamos, provenir de la capital federal, digamos, y de esos ámbitos de los grandes centros urbanos. Bueno, pretendíamos un gobierno mucho más abierto y mucho más cercano a la realidad de las provincias. Que es cierto, el gobierno de Cambiemos no lo tuvo y en algunos casos creo que se vio bastante presionado, pero también pecó de ingenuidad, o pecamos de ingenuidad para hacernos cargo, de buenas relaciones con gobiernos provinciales, que pretendían ser relaciones institucionales, pero que después en lo político realmente fueron muy perjudiciales para nosotros. Digo, y mucha gente que tenía expectativas de pelear en sus provincias, de construir opciones, quizás no se vio respaldada por ese gobierno nacional, que tenía un montón de temas urgentes y muchas cosas para resolver, pero que digo, por eso, fijándonos los errores de aquel momento, peleando por los espacios del radicalismo, digo, y sin mirarse el ombligo, creo que el radicalismo tiene que fortalecerse, liderar Juntos por el Cambio en las provincias o en los lugares donde considere que está mejor. A nivel nacional seguramente tendremos una PASO o una gran interna o una forma de dirimir, pero creo que es fundamentalmente diferente la propuesta. Y yo creo que hay que mirar a las nuevas figuras de Juntos por el Cambio, a los nuevos emergentes que tienen mucho para mostrar y tienen mucho para dar en Juntos por el Cambio. Bueno, si nosotros miramos a ver a Rodrigo de Loredo en la provincia de Córdoba, si nosotros miramos la nueva generación de radicales que hay en la provincia de Santa Fe, Lustó en la capital federal, digamos, me parece que es... ¿Quién? No, a ver, nosotros en Misiones tenemos un debate profundo, hermoso, horizontal, digamos, y por suerte tenemos varios candidatos a gobernador. Creo que tenemos varios, digamos, varias figuras bien posicionadas en este momento, pero creo que tenemos que hacer hincapié todo el tiempo en que tenemos que tener un proyecto para los misioneros. Tampoco vamos a resolver nosotros la cuestión en la provincia, mirándonos el ombligo, hablando de yo quiero estar en tal lista, yo quiero ser candidato a tal cosa, quiero esto para mi sector. Están los intereses lógicos de la política, pero me parece que quien quiera encabezar el proyecto, y creo que hay varios que tienen la voluntad de hacerlo, me parece que tienen que contemplar la mirada de muchos sectores y la mirada misionera de un frente como Juntos por el Cambio, que tiene actores acá que seguramente son diferentes de los nacionales, con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otra visión política, y creo que para construir un proyecto alternativo acá tienen que estar adentro todos, digamos, para ser un poquito como el general, ¿no es cierto? Creo que tienen que estar todos adentro, con una visión clara para adelante. Quiere decir que cuando parece que se están peleando son como los gatos, se están procreando ustedes. Yo creo que el debate eso decía Perón. En serio, yo creo que el debate es nuestra fortaleza. De hecho, a veces creo que quienes quieren proponer grietas entre nosotros o quienes quieren crear grietas tienen que buscar alguna foto, alguna cosa ahí medio... seguramente hay material, pero no creo que hayan, y menos entre los dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia, malas intenciones, cruces de palabras, chiporroteo, chicana. Me parece que tenemos un gran debate. Es nuestra fortaleza. Nosotros el domingo vamos a estar en la convención del radicalismo, donde vamos a tener un debate seguramente arduo. ¿Convención provincial? Convención provincial, donde vamos a elegir las nuevas autoridades, pero también va a ser la primera convención que marque el rumbo hacia el 2023. Y seguramente vamos a tener un debate horizontal, democrático, caliente, y después vamos a salir todos los radicales fortalecidos. ¿Vos estuviste en la convención de Gualeguaychú? Sí. ¿No tenés cargo de conciencia? Era vicepresidente del partido a nivel nacional en ese momento. Sí. Vicepresidente tercero. ¿Apoyaste? ¿Vos estabas de los que apoyaban el acuerdo? Sí, a ver, había dos tipos de acuerdo.
uno era el acuerdo con el PRO y con la coalición cívica, y el otro era el acuerdo más amplio, digamos. Sí. En ese momento lo proponían Morales y nosotros estábamos más del acuerdo. Nosotros estábamos más con el acuerdo que proponía Ernesto Sanz. No, me parece que, a ver, Gualeguaychú fue... Al radicalismo le costó mucho ese frente con el PRO, con el macrismo. Uno tiene que ser coherente también con su historia. Nosotros en la capital federal habíamos hecho mucha oposición al gobierno de Macri en algún momento, y también nuestra generación nace a la política frente a ese peronismo de los 90 que estaba vinculado al Macri y al PRO de alguna manera. Y para quienes en ese momento encarnábamos los sectores juveniles, todavía seguimos siendo jóvenes, pero ya pasaron algunos años, en ese momento éramos dirigentes de la juventud, fue más difícil el debate todavía. Creímos en esos principios democráticos, de decir, bueno, tenemos coincidencia más importante, la defensa de la República, terminar con la corrupción, tratar de tener un gobierno federal. Se hizo una alianza política, que fue un frente que triunfó electoralmente, pero que no fue un frente programático para gobernar después. Y eso creo que es la parte que tenemos que corregir. Creo que Gualeguaychú fue un acierto del radicalismo. Un partido al que le cuesta ser frentista por su debate horizontal, porque tiene distintas expresiones ideológicas adentro, pero creo que ese paso de Gualeguaychú fue muy importante, pero hay que mirar para adelante. O sea, no podemos seguir los radicales pensando si nos equivocamos o no nos equivocamos en Gualeguaychú. Yo te lo nombro Gualeguaychú porque parece que va rumbo a repetir el error. A ver, nosotros estamos convencidos que el frente que tenemos es un frente en el que no todos venimos de los mismos lugares, no todos tenemos los mismos orígenes, no todos pensamos lo mismo. Tratamos, obviamente, de que nos junten y de programar en base a nuestras fortalezas y a nuestras coincidencias. Y las diferencias, ¿cómo las vamos a saldar? Haciendo hincapié en tener un frente democrático. Creo que la figura de Macri era muy fuerte en su momento, y no solamente que los otros partidos, digamos, no quiero decir furgón de cola, pero tenían que acompañar, sino que también yo era presidente del radicalismo en Misiones en ese momento, y había una responsabilidad política. Nosotros podíamos coincidir o no, debatir, dar nuestro punto de vista diferente, pero en definitiva estábamos acompañando a un gobierno nacional y teníamos la responsabilidad política de tener ese, si se quiere, verticalismo, entre comillas, que cuando uno tiene un rumbo nacional, aunque no sea lo que uno prefiere o lo que más le gusta, por respeto político tiene que acompañar. O sea, se trata de ser orgánico, ¿no? Claro, y no formar un frente para ser un libre pensador adentro. Bueno, creo que hoy estamos en una etapa diametralmente diferente. Yo no minimizo a Mauricio Macri, pero me parece que es un dirigente más de la coalición. Importante, con una visión, y bueno, y hoy hay muchas otras voces, y también desde nuestra parte un radicalismo mucho más fortalecido, ¿no?, que en aquel momento. ¿Cuál es el proyecto de Juntos por el Cambio para Misiones? El proyecto de Juntos por el Cambio para Misiones tiene... El gobierno provincial habla mucho del modelo renovador. Hincapié en la salud, hincapié en la educación, hincapié en algunos datos de la economía. Sí, bueno. A ver, el gobierno renovador creo que tiene... Igual la pregunta es el proyecto... El proyecto nuestro, no, sí, bueno, pero digo, en las distintas etapas históricas del gobierno renovador me parece que se han dado distintas cuestiones, en algún momento tuvo cuestiones novedosas y demás. Me parece que las cuestiones que yo te voy a nombrar 4 o 5 cuestiones que forman parte del programa que nosotros debatimos, o por lo menos de las ideas que nosotros tenemos como frente hacia adelante. Los temas que voy a nombrarte no son misioneros, son recontra misioneros. Bien. El narcotráfico y las asimetrías comerciales, o sea, todo el problema que nosotros tenemos en la frontera, la cuestión impositiva, las asimetrías comerciales, el narcotráfico, no poder competir contra nuestros socios, Brasil, que es un monstruo, y el crecimiento de Paraguay, que es impresionante. Ese modelo que el gobierno renovador dice ahora, yo veo videos que dicen soberanía energética ya para Misiones, o sea, como ya si hace 20 años que está el modelo. Digo, entonces, no tenemos gas natural en la provincia de Misiones. Acá se va a hablar de industria, se va a hablar de emprendimientos, pero lo que tiene que ver en cuestiones mínimas. Industria pesada, industria de alto impacto, no tenemos gas natural. No tenemos promociones, o por lo menos subvenciones, grandes subvenciones energéticas para los que quieren emprender en la provincia. Ese modelo hay que cambiarlo. En la educación misionera, cada año el mismo problema. Paros,
las clases que no empiezan, nuestro modelo pedagógico es el peor del país y el último en todos los índices, se soluciona con 2 o 3 aumentos, pero el problema persiste. El precio de la yerba se soluciona con 1 o 2 monedas, pero el precio persiste, ¿no? La cuestión ambiental que viene para adelante. Entonces, ¿cuál de esos problemas estructurales fundamentales de la provincia de Misiones lo solucionó la renovación? Está en el asfalto, están las obras, en algunos lugares, ¿no? Están algunas cuestiones de la salud, que si se quiere están sectorizadas en los grandes centros urbanos y hay muchas cuestiones. Digo, los problemas estructurales de Misiones no están resueltos. Y nosotros sobre el modelo educativo, sobre el modelo energético, sobre el modelo ambiental. ¿Cuál es el modelo ambiental del pulmón verde y de la provincia verde que es Misiones? Si nosotros tenemos la menor cantidad de cloacas por habitante. El modelo ambiental que está del piso para arriba, digamos. La segmentación social de la provincia de Misiones, ¿a usted le parece que la educación de Misiones está bien? O por lo menos, que nosotros cuando en el interior tenemos aulas que se caen a pedazos. El otro día pueden ver una foto de las redes de uno de nuestros diputados visitando una escuela que tiene un tinglado y adentro tiene aulas de machimbre divididas, digamos, tampoco ir al extremo, ¿no? Y hacer golpes bajos con ese tipo de imágenes. Pero nosotros, pero a ver, el gobierno provincial le puede decir a la gente que la robótica, que la innovación, que la escuela maker y todo eso, con lo que nosotros estamos de acuerdo. Sí. Pero ¿cuántos misioneros tienen acceso a eso? Nosotros podemos decir que el modelo de la educación misionera es ese. Me parece que hay que despertarse. Estamos... Y Francisco, ¿y por qué los votan entonces a la renovación? Yo no subestimo al electorado. El electorado muchas veces tiene su preferencia. Creo que la renovación, que siempre ha sido extremadamente condescendiente con este modelo nacional, que ha postergado a Misiones, extremadamente condescendiente, porque cuando tenía todos los legisladores nacionales, todos los senadores, los acompañó en los momentos económicos de mucha prosperidad, donde esas obras se podrían haber hecho en Misiones. No algunas cuestiones y algunas lavadas de cara, sino grandes obras de infraestructura que nuestra provincia está necesitando. Pero creo que ha tenido éxito, al menos en el discurso o en la comunicación, en despegarse del gobierno nacional y, bueno, cuando le conviene está más cerca, cuando le conviene está más lejos y ha consolidado, si se quiere, una cuestión en la provincia. Y me parece que nosotros no hemos sabido también en estos últimos tiempos traducir una alternativa. Y hay que reconocerlo, digamos. Una cosa es ser la novedad política, que son algunos dirigentes jóvenes que irrumpen, digamos, o lo que es Juntos por el Cambio, y pasar de ser la novedad a pasar de ser la opción es algo complicado. Que la gente te vote para gobernar Posadas, que la gente te vote para gobernar Misiones. Por eso digo que ahí tiene que terminar el ego, tiene que terminar la cuestión personal y tiene que venir un proyecto de provincia. Y después hay un sistema electoral, que es la ley de lemas, que nosotros discutimos, digo, porque crea una degradación institucional que después derrama sobre todo el resto de las cuestiones. Tenemos 77 municipios en Misiones, 76 los gobierna el oficialismo, las mayorías de los consejos deliberantes son abrumadoras, los órganos de contralor prácticamente no tienen ninguna posibilidad de actuar. Digo, entonces, hay una provincia que tiene un modelo político hegemónico y que el modelo electoral, obviamente con el aparato del Estado atrás, me parece pero que vos decís que entonces que el sistema electoral, ¿qué es? ¿Falla el sistema electoral o falla la gente? No, el sistema electoral me parece que lleva a una confusión. La ley de lema es un sistema de voto indirecto, me parece que se confunde al electorado, me parece que no es un sistema democrático. Después, por supuesto, no voto, o sea, no juzgo. Hay un montón de gente que tiene, lógicamente, su preferencia por el gobierno renovador. Digo que el sistema de participación política, al menos en Misiones, creo que no es una participación democrática, y me parece que está visto también en lo que sucede en algunos municipios. Donde existen por ahí dos sectores del mismo gobierno, pero... Para terminar muy brevemente, definime al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Tenemos un minuto. Un minuto. Sí. Morales me parece que es un gran dirigente del interior del país, un reflejo de nosotros. Sí. Hay muchas cosas que yo no comparto. Yo nunca fui del mismo sector que Morales en toda nuestra historia, en mi corta historia y en la larga de él, dentro del radicalismo, más allá de que hubieron alianzas circunstanciales. No me pongo yo a la altura de Morales. Digo mis preferencias. Sí. Pero a veces nos representa a los que venimos del interior profundo, de los que somos de las provincias periféricas, de los últimos rincones de la nación, y que hace un tiempito, hace muchos años, digamos, llegó a Buenos Aires como un dirigente del interior que... no solamente que daba peleas políticas
importantes, digamos, sino que adentro de nuestro radicalismo, o adentro de esas estructuras políticas duras y cerradas, irrumpen tipos como estos, que se plantan, que son del interior, que pelean a la vieja y a la histórica dirigencia, y creo que Morales ha crecido muchísimo, y tiene una muy buena gestión en Jujuy. Me parece que a muchos radicales le cuesta perforar ese nivel de conocimiento nacional, que hoy tiene que ver mucho con lo mediático y con la cuestión. Y creo que Gustavo Valdés es un salto de calidad, me parece, en nuestra región. Creo que Corrientes tiene muchas cuestiones también pendientes, un gobierno muy castigado por ser opositor desde hace ya 4 o 5 gestiones. Pese a eso, creo que mantiene con mucha dignidad el gobierno correntino, creo que pelea por su pueblo, y me parece que para lo que es la histórica política correntina, de viejos caudillos, de viejos dirigentes, de viejos partidos, me parece que Gustavo es una imagen de aire fresco y es una nueva impronta que tiene no solamente Corrientes, sino el NEA. Y nosotros tenemos una relación, como dice él, un pie en el futuro y otro en la tradición. Creo que en Misiones tenemos que hacer lo mismo. Gracias, Francisco. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos. Te queremos regalar la tacita. Gracias. Nos vamos a un corte, ya llega Momento Militante.